Algo que me gusta ver cuando tengo ratos libres son los videos de cómo han ido evolucionando los juegos de Pokémon, desde su primera entrega hasta la más reciente. Y me parece interesante lo mucho que ha ido creciendo desde Pokémon Rojo y Azul hasta la actualidad con Pokémon Legends Arceus. Y la verdad, se me hizo apropiado aprovechar el hype que hay por Escarlata y Púrpura, que están a nada de salir, para mencionar la manera en que la franquicia ha ido creciendo juego por juego. Mencionaré las nuevas mecánicas que se han ido añadiendo en cada generación, o bueno, calidad de vida como algunos los llamarán, al menos las más destacables. Todo esto con el objetivo de apreciar lo mucho que ha ido creciendo esta franquicia, cómo se ha convertido en lo que es ahora y cómo se ha ido adaptando a las nuevas generaciones de consolas y de videojuegos. Todo esto para hacer la experiencia aún más disfrutable para nosotros como jugadores. En esta ocasión me enfocaré de la primera hasta la quinta generación. Hablaré únicamente de los juegos principales, por lo que spin-offs y otros medios como el anime o el TCG no serán mencionados. También es importante destacar que no habrá nada de la historia de los juegos, al menos no de lleno, ya que esto no es relevante para el tema de este video, ni tampoco se hablará del competitivo, y esto es debido porque, bueno, en realidad no les sé mucho. Pero ya sin dar muchas vueltas, iniciemos con esto. Como se dice, hay que empezar por el inicio. La primera generación abarca los juegos Pokémon Verde, el cual fue lanzado únicamente en Japón, Pokémon Rojo, Pokémon Azul y Pokémon Amarillo. Fueron lanzados entre los años 1996 y 1998, al menos en Japón. Estos juegos salieron para la Game Boy original. Al ser los primeros juegos de la franquicia, obviamente no hay cómo comparar esta generación con otra para destacar su evolución. Sin embargo, al ser el comienzo de todo, no podemos dejarla atrás, así que hablemos de las principales mecánicas que la hacen resaltar de varios juegos de su época. Iniciemos con que es un RPG por turnos en el que el ataque puede ser más efectivo que otro dependiendo del tipo de los Pokémon. Podrás ir atrapando los Pokémon que encuentres en el camino y escoger 6 de los que tú quieras para formar tu equipo. Conforme avances de zona, los Pokémon salvajes se harán más fuertes, y puedes derrotarlo para ganar experiencia y así hacer a tu equipo más fuerte todavía. O bien puedes atraparlos para que te sirvan de ayuda en tu aventura. Sin embargo, si estos tienen un nivel muy alto, podrán no obedecerte. Para esto hay 8 gimnasios que al derrotar al líder, este te otorgará una medalla, que dependiendo de la cantidad de medallas que tengas, los Pokémon más fuertes empezarán a hacerte caso. No solo para esto sirven los gimnasios, sino también en algunos casos, al superarlos podrás adquirir la capacidad que te ayudará a avanzar obstáculos que te impedían el paso en diferentes zonas. Hablo de las MO, o máquina oculta. Algunas las encontrarás en el camino y otras te las van a dar. Estas sirven para facilitarte el trayecto por toda la región, ya sea cortando árboles, moviendo o destruyendo rocas, surfear o volar de una ciudad a otra para hacerlo conocido como Fast Travel. Anteriormente mencioné la experiencia que se te da al derrotar Pokémon enemigos. Esta sirve para que los tuyos suban de nivel y así hacerse más fuerte, elevando así sus estadísticas. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, algunos de los Pokémon al llegar a determinado nivel, estos empiezan un cambio físico que los hará aún más fuertes. En ocasiones, hasta se les añadirá un nuevo tipo. Esta es personalmente mi mecánica favorita del juego. Hablo de la evolución. Aún así, subir de nivel no es la única manera de hacer evolucionar a un Pokémon, pues para eso existe una de las mecánicas principales del juego, y la razón principal por la que siempre salen dos versiones del juego, el intercambio. Así es, esta es la razón por la que siempre salen dos versiones de un mismo juego. No necesariamente para hacer evolucionar a los Pokémon, sino más bien porque en una versión hay un Pokémon que en la otra no aparece. En ese entonces la idea era que con la ayuda de un cable Link, dos jugadores podían conectarlo en su Game Boy para intercambiar sus Pokémon y de esta manera completar la Pokédex. Si me lo preguntan, esta se me hace una manera muy creativa de vender dos juegos con la misma trama, aprovechando así el cable Link del Game Boy. Y para aclarar, esto no servía solo para intercambiar los Pokémon, también permitía a los jugadores combatir entre ellos. La historia es muy sencilla. Eres un niño que al recibir su primer Pokémon sales a viajar por toda la región, venciendo a los líderes de gimnasio mientras derrotas al equipo villano de turno, para al final ganar la liga Pokémon y convertirte en el campeón de la región. Como mencioné antes, no voy a entrar de lleno en la historia,
porque en esencia es lo mismo en la mayoría de los juegos. Y además de que no es tan relevante con el tema, y en realidad no lo es. Sin embargo, sí que tiene una pequeña importancia para las futuras generaciones. Pero no nos adelantemos a eso todavía, porque aún falta mucho por abarcar. En la segunda generación se encuentran los juegos Pokémon Oro, Plata y Cristal, los cuales aparecieron en la Game Boy Color entre el año 1999 y 2000. Cuando salieron estos juegos ya había salido una nueva consola. La Game Boy original tenía muchas limitaciones, entre ellas es el color, pues irónicamente Pokémon Rojo y Azul solo contaban con el negro y el blanco. Pero en esta nueva generación se pudieron añadir por primera vez los colores a los entornos y a los Pokémon. Claro, aún tenían sus limitaciones y solo había 2 colores por Pokémon, sin contar el blanco claro, pero ya es un gran avance porque gracias a esto se añadió el reloj y junto con este la mecánica de noche y día, algo que sí, es genial, pero no es solamente estética, pues esto también tenía su funcionamiento. Dependiendo del horario, podían aparecer diferentes Pokémon y eventos, y también servía para poder evolucionar algunos de estos. El ejemplo más claro son las 2 nuevas evoluciones de Eevee, Espeon, que se conseguía subiendo la amistad de Eevee de día, y lo mismo con Umbreon, pero de noche. La amistad es un concepto que nació en Pokémon Amarillo, pero este solo servía para el Pikachu que te daban. Aquí lo llevaron a otro nivel, pues ahora se puede subir la amistad con cualquier Pokémon. Esta se sube de diferentes maneras, entre ellas hacerlos ganar un combate importante, hacerlos subir de experiencia o atraparlos en una Pokébola en especial. Y claro, también la puedes perder. El mejor ejemplo sería debilitando a los Pokémon. En esta generación también fue incluida la crianza. Esto funciona gracias a un edificio conocido como Guardería Pokémon. En este lugar puedes dejar a tu Pokémon para que los dueños lo suban de nivel y sea más fuerte. Sin embargo, si llevas a un Pokémon macho y uno hembra de la misma especie, los dueños te darán un huevo en el que nacerá la cría de ambos Pokémon. También existe la compatibilidad. Es decir, que 2 Pokémon de diferentes especies pueden criar, siempre y cuando sean del mismo grupo huevo. Sin embargo, la cría solo será de la especie de la madre. En esta nueva generación se agregaron también diferentes pre-evoluciones, como Pichu que evoluciona a Pikachu, Igglybuff que evoluciona a Jigglypuff y el trío de los puños elementales. Todos estos conocidos como Pokémon bebés, y evolucionan todos por amistad. A su vez fueron añadidas nuevas evoluciones, como Scizor que es evolución de Scyther, Steelix de Onix y los ya mencionados Espeon y Umbreon. Pero nuevas evoluciones y preevoluciones no fue lo único añadido en esta nueva generación, sino también 2 nuevos tipos, el Siniestro y el Acero, esto para balancear un poco más las ventajas y desventajas de los tipos. Otra mecánica añadida en esta generación y hasta el día de hoy sigue siendo probablemente de las favoritas de los jugadores fue la introducción de los Pokémon Shinies o variocolor. Estos son unos Pokémon con un color diferente al original, por lo general son muy raros de conseguir. Pero para que te des cuenta de su existencia, existe el famoso Gyarados rojo. Así es, son tan raros que tienen que mencionarlo en la historia principal para que te des cuenta de su existencia. También es muy importante destacar que fue a finales de esta generación con Pokémon Crystal, donde por primera vez se pudo seleccionar a un personaje femenino. Sin duda, esta generación tuvo unos añadidos bastante interesantes para la franquicia. Sin embargo, aún le faltaban cosas por añadir y mejorar. Llegamos a la tercera generación. Esta incluye los Pokémon Rubí y Zafiro, lanzados en el 2002, y Pokémon Esmeralda, lanzado en el 2004. Sin embargo, estos no vinieron solos, pues en el mismo año también salieron los remakes de la primera generación, Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. Todos estos juegos fueron lanzados en la Game Boy Advance. Esta generación es tal vez, probablemente, definitivamente la más sobrevalorada de la franquicia, y la más emulada. Pero a la vez fue la que más me marcó, pues fueron Rojo Fuego y Esmeralda mis primeros juegos de Pokémon. Así que le tengo mucho cariño, y por si se lo preguntan, sí, tenía los cartuchos originales de Game Boy, pero lamentablemente los perdí. Como sea, volviendo al tema, siento que es la generación que dio el salto más gigantesco de una generación a otra, al menos gráficamente hablando, pues ahora esos problemas de color que tenían las 2 generaciones pasadas ya no eran un problema. Los Pokémon ya tenían diferentes colores, y al ser una consola más potente,
ahora los diseños de los Pokémon podían ser más complejos y mucho más claros. O bueno, mucho más atractivos porque miren cómo se veían algunos sprites de la primera generación. Afortunadamente estos mejoraron mucho en la segunda, pero gráficamente esta tuvo un avance de tal nivel que fue en esta donde se usaron cinemáticas por primera vez en un juego de Pokémon. Claro, esta es exclusiva de Esmeralda, pero igual es un gran avance para los juegos. En cuanto a mecánicas, una de las más interesantes que tuvo es que se añadieron las habilidades. Estas son características que tienen cada Pokémon que puede afectar a la hora de combatir, poniendo como ejemplo a los iniciales. Estos por lo general suelen tener las mismas habilidades. Los iniciales de planta tienen la habilidad espesura, los iniciales de fuego mar en llamas y los de tipo agua torrente. Estas habilidades le permiten a los Pokémon aumentar la potencia de sus movimientos de su respectivo tipo cuando la salud la tienen a un nivel muy bajo. Cada Pokémon tiene diferentes habilidades. Algunas pueden repetirse y otras pueden ser exclusivas. En esta generación también fueron introducidos los combates dobles, pues era algo que en anteriores entregas no se podía hacer. Esto sucede cuando dos entrenadores te ven al mismo tiempo. En ocasiones eres tú solo enviando a combatir a dos Pokémon, pero hay ocasiones en que la historia requiere que hagas equipo con un personaje para que luchen juntos. Algo que siempre ha ocurrido en Pokémon es que cuando tienes el espacio lleno de tu equipo, los Pokémon salvajes que capturas son enviados a la PC. Sin embargo, en las dos generaciones pasadas, cuando se llenaba una caja de Pokémon, tenías que ir directamente a la caja a cambiarla porque si no, no podías capturarlos. Esto fue mejorado en la tercera generación, pues ahora en lugar de ir directamente a la PC para cambiar la caja, cambiaba automáticamente. Puede sonar como un pequeño detalle, pero me imagino que fue un gran alivio para los que vivieron la experiencia de las primeras dos generaciones. Pero hablando de alivios, fue en esta generación donde se introdujeron las zapatillas deportivas. Esto nos otorgaba la habilidad de poder correr en exteriores. Estos son los pequeños detalles que hacen de la experiencia aún más agradable y hacen resaltar el esfuerzo que le han puesto a los juegos que han ido saliendo para hacer más cómoda la experiencia a la hora de jugar. En la primera generación mencioné que en la historia tenías que derrotar al equipo villano de turno, pues en esta generación fue la primera vez en la que el equipo villano usa los legendarios mayores haciéndolos relevantes para la trama. En lugar de ser una especie rara que puedes encontrar explorando a profundidad, ahora te encuentras con ellos directamente, aunque claro, esto solo es en los juegos de Hoenn y no fue añadido en los remakes de Kanto. Esta generación puede ser la más sobrevalorada, pero tiene pequeños detalles que hacían mejor la experiencia a la hora de jugar. Podría decirse que la tercera generación marcó un antes y un después en la franquicia. Es el turno de la cuarta generación. Aquí se encuentra Pokémon Diamante y Perla, lanzados en el año 2006, Pokémon Platino, el cual fue lanzado en el 2008, y los remakes de Yoto, Pokémon Oro Corazón y Plata Alma, lanzados en el año 2009. Todos estos juegos salieron para el Nintendo DS, y gracias a esto se pudieron recuperar cosas que estaban en generaciones pasadas. Por ejemplo, los sprites en movimiento es algo que apareció en Pokémon Cristal, sin embargo en Rubí y Zafiro esto fue removido, volviendo a Esmeralda y ya por fin regresar para quedarse a partir de Diamante y Perla. Otra mecánica que se perdió en la tercera generación pero que volvió en esta fue la noche y el día, pero mejoró de tal manera que ahora incluía mañanas y atardeceres. El juego también podía aprovechar muy bien la pantalla táctil, pues podías usarla para seleccionar movimientos y objetos como alternativa en lugar de usar la cruceta y los botones. Uno de los mejores cambios que tuvo esta generación fue la división de los ataques físicos y especiales, pues antes los ataques se dividían dependiendo del tipo del Pokémon en lugar del movimiento. Esto era un problema para Pokémon que tenían estadísticas altas en un tipo de ataque. El mejor ejemplo es Gengar, pues al ver sus estadísticas se puede notar que lo que más resalta es su ataque especial, el cual es mucho mayor que su ataque físico. Sin embargo, desde la primera hasta la tercera generación, el tipo fantasma era atacante físico, entonces no podía aprovechar bien sus movimientos de tipo fantasma, pero gracias a la cuarta generación, ahora los ataques se dividen por movimientos, por lo que eso fue una gran mejora al momento de jugar. Cuando esta generación inició, el internet estaba empezando a ser común, por lo que el cable Link que se usaba en la Game Boy quedó en el pasado. Gracias a que la DS podía conectarse al internet, jugar con otros jugadores era posible sin la necesidad de estar en persona,
Esto hacía mucho más fácil las cosas como el intercambio o los combates. Y esta generación también fue la última en sacar una tercera versión. Si bien dije que siempre salen dos versiones de los juegos de Pokémon, lo cierto es que también después sacan una tercera versión, la cual suele ser una versión mejorada de las primeras dos. Pero en esencia e historia es lo mismo, haciendo que sea prácticamente comprar un DLC a un precio completo. Pero bueno, eso quedó atrás porque como dije, esta fue la última generación que lo hizo. Aún así, esta generación tuvo muchas cosas importantes que al día de hoy son muy importantes y significativas, pero aún faltaban por pulirse. Y llegamos por fin a la famosa quinta generación. Esta generación es puro paz y amor, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ya llegaremos a eso. Esta generación tiene Pokémon Blanco y Negro, los cuales salieron en el año 2010, y Pokémon Blanco y Negro 2, los cuales salieron en el 2012. Estos juegos aún fueron lanzados para la Nintendo 10. Y bueno, empecemos por lo visual, pues gráficamente se ve demasiado bien, pues ahora se usaban gráficos semi 3D. Visualmente se ve demasiado hermoso. Ahora, los Pokémon no eran simples dibujos estáticos. Ahora al momento de combatir ya tenían una animación de movimiento, haciendo que se vean más vivos a la hora de jugar. Sinceramente nunca he jugado Blanco y Negro 2, pero Blanco y Negro fueron los primeros juegos en la saga en la que ya no es obligatorio usar la CMO, algo que era muy molesto en generaciones pasadas, pues era llenar espacio de un Pokémon a uno inútil para que usara estos movimientos, y así superar los obstáculos. O era equiparle estos movimientos a un buen Pokémon, pero al ser la mayoría de estos movimientos inútiles a la hora de combatir, era mejor la primera opción. De ahí viene el meme Esclavo MO. Fue en esta generación donde aparecieron por primera vez las conocidas como habilidades ocultas. Estas son diferentes habilidades que se les otorga a los Pokémon, y estas se obtienen de diferentes métodos. Para ejemplificar estas habilidades usaríamos de nuevo las iniciales, que siempre tienen las mismas habilidades, pero al momento de tener habilidad oculta, esta puede variar por especie, entonces puede ser asignada una habilidad que les sirva mejor, en ocasiones mejorando a los Pokémon y creando mejores estrategias a la hora de combatir, aunque claro, no todos los Pokémon tienen habilidad oculta. Además de lo mencionado, en general esta generación se encargó de terminar de pulir lo que dejó la cuarta generación. Lo demás fue más competitivo, pero como dije, no sé cómo funciona eso. Y aquí iniciamos con lo feo. Esta generación fue muy controversial en su tiempo, pues es la primera generación en la que durante la historia no puedes atrapar Pokémon de generaciones pasadas. Es decir, solo podías atrapar a los Pokémon de Unova. Esto no es malo como tal, pues está bien que estén abriendo paso a las nuevas especies e inciten a los jugadores a familiarizarse con los nuevos Pokémon. Sin embargo, Game Freak tocó un punto delicado, y los fanáticos nostálgicos se enojaron por eso, haciendo que esta generación se convierta en la más odiada solo por esto. Eventualmente podías usar a los Pokémon de regiones pasadas, pero eso era después de terminar la historia principal. Igual, eso fue suficiente para desatar la ira de los fans, tachando a todos los Pokémon de Unova como feos y pocos originales. Y como dije, yo no llegué a jugar Pokémon Blanco y Negro 2, pero creo que esto fue arreglado en esas versiones. Pero en realidad, esta generación estuvo muy buena. Y la verdad me da pena admitirlo, pero yo fui de esos que se quejaron al inicio, pero últimamente le he agarrado el cariño y el reconocimiento que merece. Y lo bueno es que muchos fans están haciendo lo mismo, así que diría que la quinta generación fue efectivamente una generación incomprendida. Y hasta aquí dejamos el video por esta ocasión. Como podemos ver, Pokémon ha ido creciendo demasiado de ser un juego un poco tedioso a uno que se ha ido adaptando para volverse más cómodo con sus calidades de vida. Pero claro, las que yo mencioné no son todas las que han ido añadiendo, así que si hay otras que consideran importantes que no mencioné, pueden dejarlas en los comentarios. En esta ocasión fueron solo las primeras 5 generaciones, pero cuando salgan Escarlata y Púrpura, hablaré de la sexta hasta la novena. Espero que les haya gustado el video, denle like si fue así y suscríbanse si quieren más contenido. Yo soy iTap, cuídense mucho, chao.